Vamos a hablar un poquito hoy día del libro de Filipenses. Es un libro chiquitito, bonito en la Biblia, una carta que Pablo le manda a la iglesia en Filipos. Cada año, termina el año, estamos por empezar un nuevo año, y todos o mucha gente agarra y dice, voy a hacer mis resoluciones de año nuevo. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus resoluciones? Voy a estar más flaco, los solteros me voy a comprometer, o algunos dicen, no me voy a comprometer más bien, ¿sí? Voy a acabar la U, qué sé yo, lo que se te ocurra, ¿verdad? Voy a ir al gimnasio, voy a ahorrar, voy a viajar. Bueno, estaba pensando que nuestra resolución de año nuevo como iglesia sea vivir una vida que refleje al Señor este 2025. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Amén? Fuerte desafío, ¿no? Amén, no, Señor, que medio te refleje. ¿Qué les parece si nuestra resolución de este año es vivir una vida que refleje al Señor? ¿Amén? Ok, excelente. Bueno, y vamos a ver un poquito hoy día en la carta a los Filipenses de qué se trata eso. Y vamos a empezar con una declaración, una sentencia que debería ser evidente para todos, pero a veces es necesario recordarla. La salvación proviene de Dios. A ver, ¿pueden decirlo conmigo una vez más? Una, dos, tres. Ok, ¿qué estaba pasando en Filipos? Filipos es la ciudad donde estaba la iglesia de los filipenses. Pablo había llegado a Filipos y había establecido la iglesia. En términos cristianos decimos, había plantado la iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea de plantado? De Corintios, cuando Pablo dice, uno pone semilla, otro ara la tierra, otro la riega, pero es Dios el que da el crecimiento. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Pablo fue a Filipos y plantó la iglesia, igual que en varios lugares. Pablo viajaba por el Asia Menor, por Europa, y plantaba iglesias. ¿Y qué hacía Pablo cuando plantaba la iglesia? La plantaba, se quedaba un tiempo ahí, establecía un liderazgo local y luego viajaba y plantaba otra iglesia. Y es así como el evangelio iba avanzando. Y de tiempo en tiempo Pablo volvía a visitarlos. Bueno, hola, hola, ya tenemos sonido. Después buscan al sonidista y le dicen que va a hacer penitencia. Ya, ok. Bueno, Pablo viajaba y las cartas que tenemos son el resultado de que Pablo dejó una iglesia plantada y una vez que él se fue, en la iglesia empezaron a haber ciertas discusiones, situaciones, dudas y Pablo les manda las cartas para aclarar, para corregir, para exhortar. ¿Qué estaba pasando en Filipos? ¿Qué estaba pasando en Filipos? Lo que estaba pasando es que en la iglesia empezaron a discutir, empezaron a haber divisiones, empezó a haber un grupo de gente que empezó a querer menoscabar al liderazgo establecido. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? ¿Sí? Pablo viajó, dejó un liderazgo en la iglesia y resulta que se levantan otras personas muy carismáticas, muy populares, con mucha influencia y empiezan a querer partir, dividir la iglesia. Y entonces es ahí que entramos a este pasaje que vamos a leer, que es Filipenses 1, 27 y 28. Dice así: pase lo que pase, una vez más, a ver, para que se concentre, mirar al de al lado y dile, pase lo que pase. ¿Qué tienen que hacer? Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Cómo? A ver, mira una vez más y di, pase lo que. Ahora con convicción, a ver, pase lo que pase. Aunque estés en la fila de la gasolina. Aunque haya bloqueo. Aunque no haya dólar. Aunque tu vuelo se atrase. Aunque te sirvan frío en el boliche. Pase
lo que pase. Compórtense como de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Ese es Pablo amable para decirles: cuando estoy y cuando no estoy, tienen que permanecer en la misma fe, tienen que seguir igual y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en este contexto? Le está diciendo a la iglesia lo siguiente: ¿saben qué, muchachos? Cuando ustedes se comportan de manera digna del evangelio, y la manera digna del evangelio, fíjense que dice, siendo que unánimes. ¿Pueden decir esa palabrita grande conmigo? Unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Unidos en propósito, en espíritu, en sentimiento. ¿Sí? Cuando ustedes están unidos, comportándose como el evangelio, pase lo que pase, ¿qué va a pasar? Para sus adversarios eso va a ser señal de destrucción, pero para ustedes va a ser señal de salvación. ¿Y de quién proviene la salvación? De Dios. Quiero que tomes en cuenta una cosa: la carta a los Filipenses es una carta comunitaria, y es así como debe ser leída y entendida. Es una carta que busca ¿qué? Crear la actitud adecuada cristiana dentro de una comunidad de fe. La carta a los Filipenses no está escrita a la Isa, no está escrita al Mauri, para que la lea individualistamente y diga: esto es lo que Dios me dice a mí. La carta a los Filipenses está escrita a la iglesia. ¿Me van siguiendo? Para que como iglesia la leamos y digamos: así debemos vivir. Ahora, obviamente, si así vamos a vivir como comunidad, se debe reflejar en el individuo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cada individuo debe asumir este mandato comunitario y vivirlo. Y ahorita vamos a ver por qué es importante este detalle. Pero quiero que tomen en cuenta, Pablo le está escribiendo a la iglesia en la cual había divisiones, en la cual había ciertas personas populares que querían autoejercer liderazgo y partir a la iglesia. Y el Espíritu Santo a través de Pablo les escribe y les dice: en un ratito, si quieren ser dignos del evangelio, pase lo que pase, tienen que permanecer juntos, unidos, unánimes. ¿Por qué? Porque aquel que causa contienda, causa división, que murmura, que critica, que chismea, tiene sobre sí señal de condenación. Pero aquellos que viven dignamente del evangelio tienen señal de salvación que proviene de Dios. La salvación que proviene de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? Ok, con eso en mente entonces vamos a continuar. Y dice: la verdadera salvación se hace evidente en la imitación de Cristo. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se hace evidente en la iglesia, en la comunidad, que el Espíritu de Dios está entre nosotros? Que el Espíritu de Dios gobierna en nosotros. Y les hago un spoiler: no se hace evidente en qué tan bochincheros somos, no se hace evidente en qué tan llena está la iglesia, aunque es bueno. Una iglesia llena es una iglesia que crece, pero una iglesia viva es una iglesia que crece. Si está vivo, crece. Pero el crecimiento no debe ser un fin en sí mismo, debe ser un resultado. ¿Me están entendiendo la diferencia? ¿Sí? Cuando tú tienes un negocio, el fin es que crezca. ¿Sí? Pero en la iglesia el crecimiento es el resultado, no es el objetivo. El crecimiento numérico, el crecimiento en cantidad. El objetivo es parecernos más a Cristo. El objetivo es parecernos más a Cristo. Si empezamos a hacer todo pensando en cómo vamos a ser más grandes y nos olvidamos de imitar a Cristo,
estamos haciendo un negocio. Pero si empezamos a preguntar cómo vamos a imitar a Cristo y presentar su mensaje y vivir conforme a Él, entonces estamos siendo iglesia y Dios va a traer crecimiento. Dios va a traer crecimiento. Amén. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Filipenses 2? Haremos nuestro ejercicio para que estén atentos. Yo leo uno, ustedes uno. Yo uno, ustedes uno. ¿De acuerdo? Empiezo yo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, está hablando de ser unánimes, de ser uno, de estar unidos. ¿Unidos en qué? En ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? ¿Cómo fue la vida de Cristo? ¿Cómo fue el ministerio de Cristo? La actitud de Cristo es una actitud que no es egoísta, no es envidiosa y no es egocéntrica, sino que es una actitud de obediencia y entrega absoluta a Dios y de servicio a los demás. Si como iglesia queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que hacer de lado la actitud mezquina, la actitud egoísta, la actitud chismosa, la actitud quejosa, la actitud egocéntrica, la actitud orgullosa. ¿Cuál más? Seguí sumando los que te gusten. Y cambiarla por una actitud de servicio, de humildad y de obediencia a Dios. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal debe actuar en armonía con la cabeza. Aquellos en la iglesia que actúan de manera rebelde, egoísta, mezquina, rencillosa, etcétera, por muy populares que sean, no son reflejo de Cristo, sino destructores de la fe. La verdadera llenura del Espíritu se ve en las personas que actúan con amor, entrega, servicio y obediencia. Hermanos, hemos dicho este año, hemos hecho la resolución de parecernos más a Cristo. Amén. ¿Sí? De vivir de una manera que agrade a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí la carta a los Filipenses nos lo está contando, siendo imitadores de Cristo, caminando en unidad de cuerpo. Ahora, ¿cómo soy imitador de Cristo? No, lo siento. No es viendo The Chosen, bonita la serie, me encanta. Pero es leyendo su palabra, viendo qué dijo Él y luego imitándole a Él. Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Alguna vez te ha pasado? A ver, voy a ver en sus caritas si alguna vez les ha pasado. Que estabas soltero o la chica soltera y viene tu amigo o tu amiga y te dice: te voy a presentar una persona espectacular. Es así, 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 así. Vas a ir y vamos a salir para que cenes con ella y la conozcas. Está hecha para ti. Y te la cuentan.
y sales a cenar y te das cuenta que te metieron gato por liebre. Porque lo que te contaron no era esa persona. Porque para conocer a alguien no la puedes conocer a través de otros. Tienes que conocerla personalmente. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sabes que Dios se ha dado a conocer de manera personal en Cristo Jesús? Dios hecho hombre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Dónde conoces a Dios? Es en Cristo. Ahora, ¿qué hacemos muchos cristianos hoy en día? Es que tratamos de conocer a Cristo a través de Hollywood. Y hay un director muy creativo que quiere vender un producto y pinta su imagen de Cristo como tu cuate que quería venderte a su amiga. No venderte, ya no me entiendo. Que quería, no sé, convencerte. Bueno, hoy día hay que ser medio cuidadosos porque algunos son medio sensibles, ¿no ve? Después van a decir, el pastor estaba hablando de vender gente. Ok. Hollywood te va a vender lo que vende, no a Cristo. ¿Sí me están siguiendo? No está mal que veas cosas de Hollywood, es bonito, entretenerte y te puede dar buenas ideas. Pero acuérdate que estás viendo lo que alguien te quiere vender. ¿Dónde conoces a Dios? Es en su palabra, en la que Él presentó de manera directa. Esa es la Biblia. Es ahí donde lo conoces a Él y su voluntad. Es ahí donde descubres quién Él es. Entonces, si queremos ser más como Cristo, tenemos que ser más conocedores de su palabra. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Nuevamente, no está mal que veamos obras, que veamos películas, que veamos lo que sea. Es bonito, es lindo y nos motiva y hasta es evangelístico. A veces alguien no quiere ir a la iglesia y le muestras una película, llevas una obra de teatro, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero luego tienes que conocer al Dios de verdad, en su palabra de verdad, a través de su espíritu de verdad. Amén. ¿Seguimos aquí? Ok. Entonces, ser imitadores de Cristo. Filipenses 2, del 1 al 11 nos cuenta cómo es Cristo. Y dice, ¿saben qué? No hagan nada por egoísmo o vanidad, sino que cada uno velando no solo por lo de uno mismo, sino por lo de los demás, considerando a los otros como superiores a uno mismo. ¿Seguimos despiertos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, nos hemos puesto a pensar cómo mis decisiones afectan a otros? ¿Sí? A veces el mundo nos ha vuelto tan autoabsorbidos que solo hago lo que a mí me afecta y solo pienso en cómo me afecta a mí y me olvido de cómo mis decisiones repercuten en otros. Y el apóstol Pablo nos dice, quieren ser imitadores de Cristo, no velen solo por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, considerando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No superiores en el sentido que son mejores que tú, sino en el sentido que son igual de importantes y en algunos casos, cuando haces a un lado el egoísmo, más importantes que tú. Y luego dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Y ese es el llamado para la iglesia. Ahora la iglesia debe dar su vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo es mostrar su amor, como lo que hacemos en Navidad, por ejemplo. ¿Sí? En vez de comerte 3 Burger Kings, te comes 2 y sacrificas 1 para amar a alguien. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, entonces, dijimos primero que la verdadera salvación, se los voy a volver a poner el título, la verdadera salvación se hace evidente en la imitación de Cristo.
Tenemos que ser imitadores de Cristo. Eso quiere decir hacer un lado el egoísmo, hacer un lado las contiendas, hacer un lado el orgullo y tener una vida de servicio, de amor, de entrega. Segundo, la verdadera salvación se hace evidente con las obras. ¿Pueden leerlo conmigo? 1, 2, 3. Quiero que me entiendas bien, no es que tú obtienes salvación por obras, pero tu salvación produce obras. ¿Sí? No te tienes que ganar a Dios. Dios ya bajó, Dios ya te ganó para sí. Pero cuando realmente tienes el Espíritu de Dios, se va a hacer evidente en tus acciones. Filipenses 2, 13 y 14. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce, todos conocen este versículo de memoria, ¿no ve? Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Vamos a desglosar un poquito dos afirmaciones de este versículo. Primero dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Míralo al de al lado y dile, lleva a cabo tu salvación con temor y temblor. Ok. Vamos a ver dos cosas rapidito sobre esta afirmación. La primera, no quiere decir que te ganes tu salvación, ni que andes con miedo. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? ¿Será que me voy al cielo? ¿Será que me voy al infierno? ¿Será que estoy con Dios? ¿Será que no estoy con Dios? No está hablando de eso. La salvación no se gana, se recibe, pero se la vive. Se la vive. Y lo que está diciendo este pasaje es que tú empieces a actuar tu salvación. ¿Y por qué con temor y temblor? Porque estás empezando a ser reflejo de Cristo. En teoría, la persona salva es reflejo de Cristo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Mira quién es Dios, mira quién eres tú. Y ahora empieza a actuar, pareciéndote más a Él. Y la segunda cosa, recuerden que esta no es una carta individualista, ¿sí? Es una carta comunitaria. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, en equipo, en familia, en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el fruto de la salvación se va a hacer evidente en nuestra vida corporativa, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de familia espiritual. Vamos a ver un par de ejemplos. Todos debemos orar, pero también debemos orar los unos por los otros. Y debemos mostrar nuestro amor al participar de los momentos de oración los unos por los otros. Todos necesitamos amistad, necesitamos crecimiento espiritual. Y debemos mostrar nuestro amor en la participación de los espacios de crecimiento espiritual. ¿Dónde se ve que a veces todavía no estamos imitando a Cristo y estamos siendo todavía cristianos bien autoconsumidos, bien egocéntricos? Es cuando vienes donde la Isa, ven Isa, ayúdame hoy día, denle un aplauso a la Isa. Y la Isa le escribe al pastor Cristian. ¿Está por aquí el pastor Cristian? Vente, pastor Cristian, vamos a hacer una pequeña escena hoy día. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los actores son personajes ficticios. Y la Isa le escribe al pastor Cristian y dice, pastor, necesito oración. Pastor, necesito oración, por favor. Es urgente. Es urgente. ¿Y qué se dice? Claro que sí, ¿por qué puedo orar? Claro que sí, ¿por qué puedo orar? Mi perrito está enfermo, por favor. Listo, vamos a orar juntos. No puedo hoy día. ¿Mañana? No, tengo mañana una cena. ¿Pasa mañana? No, yo no puedo, pero el miércoles a mediodía. ¿Y si ora nomás usted, Mica, en su casa? Y entonces el Cristo dice, ok, no hay problema, claro que sí, voy a orar por ti y estoy orando por ti, pero es bueno que oremos juntos. ¿Por qué no vienes a qué día y qué hora a los cultos de oración? A los tiempos de oración, los martes en la noche. ¿Por qué no vienes a orar con nosotros? No puedo. ¿Por qué? A martes descanso.
Ya, no puedes martes, ven el domingo ¿a qué hora para orar? Puedes venir el domingo a las 10:15. Tenemos un tiempo de oración. Muy temprano, yo hago otra cosa. Después del culto te puedes quedar un ratito y oramos por ti. No, es hora como postres allá afuera. Entonces, pastor, ¿por qué mejor no abrimos una reunión de oración los jueves a mediodía para mí? Pero ya hay tiempos de oración, ¿no ve? Tú puedes venir. No, yo solo puedo jueves a mediodía. Para orar por mí, tienen que orar los jueves a mediodía. Entonces te hago otra propuesta, ya que no puedes los tiempos de oración, venga un grupo de conexión. ¿A ¿Qué día, qué hora son los grupos de conexión? Lunes, viernes, sábado, 2 grupos, depende de tu grupo de edad. Tú dime y te acomodamos en uno. No, no puedo, solo jueves a mediodía. ¿Por qué no abrimos un grupo de conexión los jueves a mediodía, pastor? Voy a orar por ti, que Dios te bendiga. Ok, denles un aplauso, por favor. Cuando habla de llevar a cabo nuestra salvación, está hablando de vivir el fruto del Espíritu, de empezar a parecernos a Cristo, a ser imitadores de Cristo. Pero una parte fundamental de eso es vivir en cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero a veces nosotros queremos que el mundo gire alrededor nuestro. Cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, como yo quiero, de la manera que yo quiero. Y si no se hace todo como yo quiero, entonces me enojo y me voy. Entonces vuelve la palabra de Dios y te dice: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera. Despójate a ti mismo un rato y únete al cuerpo. Amén. Amén. No veles solo por lo tuyo propio, sino velen los unos por los otros, considerando a los demás como superiores a uno mismo. En castellano cochabambino moderno Chocó, hace el esfuerzo pues si quieres. ¿Sí? Si puedes hacer 3 horas de fila por gasolina, puedes venir a orar media hora. ¿Sí? Amén. Ok. La segunda cosa, entonces, con temor de Dios, en la fe de Cristo, el verdadero cristiano produce el fruto de su salvación al ser imitador de Cristo en la obediencia, la entrega mutua y la humildad. Y la segunda frase de estos versículos, tengan paciencia, está bonito, ¿no ves? Estamos aprendiendo. Se lo conocen de memoria y esto lo veo, cada semana aparece en el Facebook de alguien, ¿no ve? Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lee el verso en su contexto. El contexto de este verso no es: Dios ha puesto en mí el querer como el hacer, pastor, y Dios por eso me ha llamado a ser la próxima estrella del Wisterman. Dios ha puesto en mí el querer como el hacer, pastor, y por eso le tienen que decir al pastor Diego que me ponga a cargo de la alabanza. No es una cuestión egoísta. No es que Dios pone en mí un deseo personal y ese deseo personal es divino de repente. ¿Sí? Está hablando de la salvación, de llevar a cabo la salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad. En otras palabras, es Dios el que pone en mí su espíritu, que da fruto, y ese fruto produce en mí acciones, produce en mí deseos, me transforma. ¿Sabes cuándo es cuando Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Cuando tienes en ti esa necesidad de decir: necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito ir a la iglesia, necesito compartir con mis hermanos, necesito dejar de tomar, de fumar, de qué sé yo, de pelear, de mentir, de engañar. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que se cumpla su buena voluntad, no la mía. Amén. Ya están enojados hoy día. El querer y el hacer no se refiere a los deseos personales de cada uno, sino al fruto de la salvación que Dios produce en la iglesia y que se manifiesta en una comunidad de servicio mutuo y de obediencia a Dios.
Hoy día sí estamos, bueno, finalmente termina el último punto de hoy día. Solo así serán verdadero testimonio al mundo perverso. Una vez más, mirar al de al lado y dile, solo así serás verdadero testimonio al mundo perverso. Solamente cuando la iglesia entienda este encargo del que acabamos de hablar, podrá vivir una vida que refleje el fruto del Espíritu y ser de verdadero testimonio al mundo. Fíjense, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Le dejamos que un ratito se asiente? ¿Sí? Porque es conocido el cochabambino a nivel internacional. ¿Cuál es el deporte regional de los cochalos? Si no se está quejando, está peleando, ¿no ve? Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Vamos a hacer un mini repaso. Pablo se fue de viaje, había plantado la iglesia y se fue de viaje. Cuando él se fue, dejó una iglesia bonita, pero se levantaron falsos líderes que comenzaron a causar contienda y divisiones en la iglesia. Ante esto, el apóstol exhorta a la congregación a caminar en unidad de fe y de acción. Esta es una carta comunitaria. La salvación que proviene de Dios se hace evidente a través de la obediencia a Cristo y la unidad. Al contrario, las contiendas y divisiones son señal de condenación. La unidad es señal de salvación, la contienda y división es señal de condenación. Entonces, ¿cómo se ve la verdadera salvación? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se hace evidente? Se ven aquellos que son imitadores de Cristo, aquellos que sirven, que aman y que se cuidan los unos a los otros. Este fruto de salvación que es producido por Dios en la iglesia debe ser llevado a cabo con diligencia por cada uno. Aún más, el servicio, la obediencia y la humildad deben ser vividos sin ser quejosos y contenciosos. De otra manera, este no sería el fruto del Espíritu, sino el resultado del esfuerzo humano y de las aspiraciones deshonestas. Si la iglesia quiere ser verdaderamente un faro de luz al mundo en tinieblas, a un mundo que está cada vez más pervertido y depravado, la iglesia debe vivir de manera diferente, en obediencia a Cristo y en servicio de amor los unos a los otros. Esa es nuestra resolución de Año Nuevo. Queremos ser luz del mundo. Amén. Hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si vivimos igualito al mundo? Si seguimos viviendo en mezquindad, en egoísmo, reclamando todo, quejándonos de todo, pensando que todo gira alrededor mío y de nadie más, que solo mis problemas importan, solo mis preocupaciones valen, solo mi atraso es el que tiene justificación. Al contrario, empezamos a vivir como Cristo y hacemos las cosas con gozo y gratitud, sirviendo los unos a los otros en amor, perdonando la ofensa, celebrando las victorias de otros, amando, cumpliendo nuestra palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Todo lo demás proviene de Satanás, dice Jesús. Cuando me comprometo, lo hago y vivo una vida que refleja a Cristo en mi hogar, en mi iglesia y en mi comunidad más amplia. Amén, iglesia. Amén. ¿Siguen despiertos o ya están enojados? A esos que están enojados, ¿no ve? Concluyamos entonces. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? ¿Saben qué es lo irónico?
La carta a los filipenses es apodada la carta del gozo. Porque es la carta en la que Pablo más habla del gozo. Constantemente está repitiendo y diciendo: sean gozosos, tengan gozo, tengan gozo. Al exhortarnos Pablo a vivir en unidad, a vivir en servicio, a vivir en integridad, a vivir en amor, nos está recordando algo subyacente. El que vive así va a vivir en gozo. ¿Quieres tener gozo en tu vida de verdad? Empezá a caminar siendo imitador de Cristo. Mientras no seamos imitadores de Cristo, no vamos a tener gozo y paz de Dios. Vamos a vivir tensos. Porque nuestra mirada está puesta en nosotros. Todo el tiempo me estoy viendo a mí. Todo el tiempo me estoy viendo a mí. Y te cuento un secreto: seas quien seas, vengas de donde vengas, seas exitoso, fracasado, simpático, feíto, melenudo, calvito, morenito, blanquito, rico, pobre, siempre que te mires a ti vas a encontrar algo feo. Siempre que tengas tu mirada puesta en ti te vas a decepcionar. Porque no estás creado para encontrarte en ti. Es la mentira de esta era, de esta generación, que te encuentres en ti. No estás creado para encontrarte en ti. Estás creado para encontrarte en tu Creador. Estás creado para encontrarte en el Señor. Cuando levantes la mirada de ti, lo empieces a ver a Él, vas a empezar a olvidarte todo eso que te desagrada. Y vas a empezar a encontrar gozo. Porque no es en ti, es en Él. Es Él el que produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Él el que te despierta y te dice: ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a caminar, vamos a confiar, vamos a celebrar. Amén. El ser imitadores de Cristo va a producir gozo en nosotros. Va a producir verdadero gozo. El gozo de llenar ese vacío en tu corazón que tiene una forma de cruz. Y solo la cruz de Cristo lo puede llenar. Para este año quiero pedirles de todo corazón, primero y sobre todo, que seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Amén. Seamos imitadores de Cristo. En segundo lugar, seamos una iglesia unida. Seamos una iglesia unida. Amén. Trabajemos en unidad. No hay iglesia perfecta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por hombres imperfectos tratando de caminar hacia su perfección, guiados por su palabra en el poder de su espíritu. Pero no es perfecta. Alguien te va a rozar mal. Alguien no te va a saludar. ¿Sí? Pero acuérdate que consideramos a los demás como superiores a uno mismo. Si el Diego hoy no me saludó, yo le voy a saludar. Hola, Dieguito. ¿Sí? Si la Ana Clau hoy no te sonrió, sonreíle a la Ana Clau. Eso, ¿ves? Y le hace sonreír. Si no te gustaron las canciones hoy día, no te preocupes, el próximo domingo son otras. ¿Sabes qué? El punto es que ser una iglesia unida no quiere decir que es una iglesia en la que todo me gusta y todo se hace como yo quiero. Eso es otra vez estar así, ¿no ve? Ser una iglesia unida es una iglesia que mira al Señor y dice: Señor, vamos a caminar juntos en fe hacia ti. Hacia ti. Amén. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo. Muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.